Y en la enseñanza que hoy te quiero compartir y quiero que nos edifiquemos juntos, le puse por título La voluntad de Dios. ¿Cómo es el título? La voluntad de Dios. Se dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Que es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra del Señor, ¿no? Pero podemos considerar la vida de nosotros como un viaje, ¿no? Cada persona tiene que transitar por la vida en un recorrido que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Transitamos esa vida naciendo, desarrollando en un camino que uno no sabe para dónde va, pero entendiendo que vamos con Cristo tiene un sentido, y si no estamos con Cristo podemos irnos para cualquier lado, pero que tiene un principio y tiene un fin. Y lo importante es asegurarse que vamos por el buen camino. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, tenés que ir por el buen camino. Tenés que ir por el buen camino. ¿Y cómo puedo saber hoy que está por primera vez? Y está bien, pastor, usted me dice, ¿qué pongo el GPS? ¿Qué hago? Pongo el GPS. Usted me dice que vaya por el buen camino. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo puedo saber cuál es el buen camino? Si hay tantas calles, hay tantas ida y vuelta, ¿no? Hay tantas cosas. ¿Cómo puedo encontrar el camino correcto? ¿Cómo puedo permanecer en el camino correcto? Porque uno muchas veces encuentra el camino correcto, pero acontece que hay mucho tránsito. ¿A cuánto le pasó? Erika dice así, ¿no? Vos estás manejando y decís, oh, y vos enseguida querés poner y dice, ¿para dónde salgo? Yo quiero salir de este camino. En el camino correcto vamos a encontrar tiempos que vamos a ir más lento, ¿no? Y muchas veces vamos a ir rápido hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Pero sobre el camino correcto, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer en el camino correcto? Permanecer. Y me impacta a mí mucho el libro de Proverbios. Es un libro práctico. Yo te animo a que leas Proverbios, que le dediques tiempo al libro de Proverbios. Y que trata con la vida diaria, ¿no? Y en el diario vivir nos muestra dónde estamos nosotros parados. ¿Qué nos muestra Proverbios? Dónde nos encontramos nosotros. Básicamente hay solo dos caminos en la vida. Hay un camino recto y un camino errado. Decía, hay un camino recto y hay un camino errado. Hay un camino que me conviene y hay otro camino que no me conviene. Hay un camino derecho y hay un camino torcido. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Hay un camino por donde transitan los sabios y hay un camino por cual transitan los necios. Hay un camino que parece recto, pero también hay un camino que no es recto. Vamos a leer Proverbios 14, 12. ¿Cuánto tienen Biblia ahí? Dice Proverbios 14, 12, dice, hay un camino que al hombre le parece derecho. ¿A quién le parece derecho? Al hombre. Pero su fin es camino de muerte. Son esas personas o ese tipo de gente que dice, yo hago las cosas bien. A mí me pasa con mis amigos cuando hablo. Tengo la posibilidad de verlo, che, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Pero yo hago bien las cosas, voy a trabajar. Llevo el sustento a mi casa y cosas así, pero yo le digo, pero te falta algo, te falta el Señor. Por eso la palabra dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Después Proverbio 12, 28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Te lo leo de nuevo. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. En estos pasajes se nombra la palabra camino y se refiere
en la manera en la cual yo hago las cosas en mi voluntad o en la voluntad de Dios. Yo hago las cosas como en mi voluntad o en la voluntad de Dios. Y la pregunta que te quiero hacer es ¿por qué camino deseas ir? ¿O por qué camino estás yendo? ¿No? Y ¿y es de la voluntad de Dios o es en el de tu propia voluntad? Y sabes que hay algo que, ¿no? Hay una palabra que voy a usar, que es muy loco, ¿no? Que es ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo entender la gente que va en contra de la voluntad de Dios. Yo te entiendo que no lo puedas conocer, yo te entiendo que rehúses a las cosas de Dios, pero tenés que entender que Él existe y es real y quiere lo mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees. Él quiere lo mejor. Porque si vamos en contra de la voluntad de Dios, no conseguiremos nada y que nada perdure. Vamos a hacer que algo crezca y se desvanezca. ¿Por qué? Porque no está el Señor. Amén. Y vamos a leer ahora Salmos 48, que este es el pasaje que te quiero compartir hoy. Salmos 48. Y tengo dos versiones. Dice la palabra del Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si querés que te vaya bien, hacé la voluntad de Dios. Si querés que todo esté alineado a lo mejor que Dios tiene para tu vida, hoy es el día donde nosotros vamos a entender que el Señor tiene lo bueno, tiene lo agradable y tiene lo perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante eso, que nosotros entendamos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios trae alegría a nuestra vida. Amén. Porque sabemos que le estamos agradando ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros andamos en el camino de Dios estamos seguros, estamos tranquilos. Sabemos que estamos haciendo bien y no estamos haciendo mal. Pero cuando uno no hace las cosas que el Señor como el Señor quiere, ya nos sentimos mal, ¿no? Nos viene la culpa y un montón de cosas más, ¿no? Pero dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y te quiero hablar de hacer la voluntad de Dios. Si queremos terminar este año y de continuo ver el favor de Dios en nuestra vida, tenemos que asegurarnos de no perseguir nuestra voluntad, sino asegurarme de perseguir la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestros planes son muchos, pero los propósitos de Dios son otros, ¿no? Cuando uno entiende que el propósito de Dios para su vida es uno, sabe que en ese propósito de Dios se tiene que mantener, tiene que andar por ese camino. Como te dije, quizá vas a tardar un poquito más, quizá no vas a llegar tan pronto al objetivo, pero saber que vas por el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos tenemos que determinar en este tiempo, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios demanda ¿qué? Un sacrificio. ¿Y qué demanda? Un sacrificio. Y demanda una decisión. Sacrificio y decisión, ¿no? Respaldada de una acción que nos llevará a un destino de victoria. Entonces, hacer la voluntad de Dios, ¿qué demanda? Sacrificio. ¿Por qué? Porque hay cosas que muchas veces a mí no me gustan, ¿no? Hay cosas que dice la palabra de Dios que yo estoy ahí, ¿no? Y le digo, bueno, Señor, yo te doy esto, pero hasta acá, ¿no? Acá hablamos también de lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo, ¿no? Muchas veces un sacrificio demanda como diciendo, yo razono y digo, ¿y si gano tanto? ¿Y por qué? ¿Cómo voy a hacer? Un sacrificio. Yo no dependo de lo que gano, yo dependo de Dios, ¿no? O en el servicio, decir, no, tengo que hacer tal cosa y no puedo. Diferentes áreas de nuestra vida que va a demandar un sacrificio. Por ahí llegaste tarde del trabajo, te bañaste y tenés que venir a la iglesia. O llegó gente a tu casa y vos decís, uy, estaban haciendo una picadita y me quiero quedar. Y vos decís, qué lindo que está. O está el partido, ¿no? Está ahí el partido, justo hoy.
Y vos decís, demanda un sacrificio. Y ese sacrificio, una decisión. ¿Qué es lo que quiero yo? Veo a mi familia destruida. ¿Conviene que me quede del partido? ¿O que yo vaya que esté en la casa del Señor alabando y glorificando su nombre? ¿No? Y esta decisión respaldada, ¿cuántos necesitan esto? Todos necesitamos esto. Por eso es importante que, ¿no?, un sacrificio demanda un sacrificio y una decisión respaldada de una acción, y eso te lleva a la victoria. Es una receta perfecta. Sacrificio, que no es un sacrificio, doña la iglesia, ¿no? Tiene que ser un gozo. Poder verlos hoy a todos es una alegría. Que tiene que ir respaldada de una decisión de entender que yo necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan del Señor en este lugar? Todos. Y la gente que está afuera más. Pero tiene que acontecer eso. Y la acción, ¿no? Activar. Vamos a la iglesia. Yo muchas veces cuando inicié en el camino del Señor, la pastora me decía, hoy hay culto. Oh, mirá el solcito. Compré un pedacito de carne para... ¿Pero qué preferís? ¿Lo que el Señor está haciendo en tu vida? Y sí, prefiero lo que... Y vamos, enseguida me cambiaba. Y cuando llegaba a la iglesia todo cambiaba. Pues no diga que iba todos los días y decía, ay, qué lindo estar en la iglesia. Muchas veces iba así, ¿no? Cuando inicié en el camino. Pero entendí que esa decisión, esa acción me llevó a la victoria. Poder consolidar, recuperar mi familia y poder estar sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y yo sé que muchos de ustedes están caminando de la misma manera y tenemos que seguir así, pero eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Por eso acontece. El hacer la voluntad de Dios no solo te da la garantía de éxito, sino por encima de hacer lo que estamos haciendo. No importa el éxito, sino que estamos agradando a Dios. No te da la garantía que vas a llegar al destino que te propusiste, pero por sobre todas las cosas que estás agradando a Dios. Qué lindo es agradar a Dios. El Señor se goza, el Señor se alegra cuando nosotros hacemos su voluntad. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, por eso la palabra dice ahí, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios te tiene que generar alegría. ¿Cuántos dicen amén? Te tiene que generar eso. Algo tiene que pasar. Y para eso te quiero contar una historia. En el libro de Números, capítulo 20. Voy a tomar un poquito de agua. Mientras vos buscás ahí en tu Biblia, Números capítulo 20. Versículo 1. Números capítulo 20, verso 1. Dice la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Se juntaron contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Hablad a la peña. Hablad a la peña, le dijo, ¿no? Le dijo, toma la congregación, ¿no? Haz eso y hablale a la peña, le dijo. Y se reunieron Aarón y Moisés con la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes,
¿Cómo estaban Moisés y Aarón? Estaban enojados. Dijo, a la final, venimos acá y se quejan de acá. Los llevo para el otro lado y se siguen quejando. Le dijo rebelde, se ve que estaba medio argumentado ahí Moisés, ¿no? Dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó. ¿Pero qué le había dicho el Señor que hiciera? Que le hablara. Y él que hizo, la golpeó, ¿no? Y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado, y estas son las aguas de la rencilla. Hasta ahí. Fíjense lo que no es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera a Moisés y a Aarón? Que le hablaran a la peña. Si ellos hablaban a la peña, estaba todo bien. Pero ¿qué decidieron hacer ellos? Moisés estaba enojado porque veía a la congregación y decía, dale, Moisés, allá, para eso nos quedábamos allá. ¿Para qué nos traes para acá? Y se quejaban y murmuraban. Parece cuando en el fútbol se pide el VAR. Vieron que hacen así, los jugadores van y le dicen, pero qué. Y está el árbitro ahí y le dice, por favor, corran. Yo me imagino el árbitro, ¿no? Ahí escuchando y gritando. Y la gente, yo me imagino Moisés y Aarón, ¿no? Escuchando el debate. Che, nos trajiste hasta acá, ¿por qué? Y todo esto. Pero el Señor le había dado algo bien claro, una orden le había dicho. Vos hablale a la peña. Y ellos decidieron hacer otra cosa. No hicieron la voluntad de Dios. Por tanto, perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Fíjense, un hombre ya entrado en años, Moisés, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre amigo de Dios, se perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos conocían esta historia? El hombre de Dios recibe una instrucción clara donde se le dice, no golpes, solo háblale a la peña. Moisés no recibió otra instrucción de Dios para que solo le hablara a la peña. Y cuando él esté frente a la gente y les dice, ¿ustedes creen que podremos sacar agua de la peña? Y él le dice al pueblo, rebeldes, y miren, golpea la peña y hace algo que el Señor no le mandó a hacer, sabiendo que él era más manso de la tierra. Muchas veces nosotros también en el camino de Dios nos acontecen situaciones, ¿no? Y salimos de la voluntad de Dios por un enojo, por una situación, ¿no? Por un desengaño como hablamos ayer. Y cosas que nos pasan, pero aquí Moisés y Aarón no hicieron lo que el Señor les había dicho, ¿no? Y le dijo, por lo que hicieron ustedes no han obedecido, no entrarán a la tierra que fluye leche y miel. No solo ustedes solos, sino el pueblo también pagará las consecuencias. Lo que podemos ver, que el plan de Dios para Moisés, que disfrutara sus últimos días, no era el desierto, sino la tierra prometida. Lo que el Señor tenía preparado para Moisés era la tierra prometida. Ya estaba en su última etapa, ya se estaba por jubilar, ya estaba. Pero una desobediencia, no hacer la voluntad de Dios, lo sacó del propósito divino. Y qué tremendo que no es hacer la voluntad de Dios, iglesia. Por eso es importante que nosotros miremos nuestro interior, porque eso es lo que el Señor quiere en esta tarde, y que reconozcamos delante de Dios si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica lo que dice su palabra. Hacer la voluntad de Dios es caminar, aunque vaya lento, caminar como el Señor quiere que yo camine. Y así veré la victoria. Amén. Eso es lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Pero podemos ver que ellos no lo hicieron. Es por eso que nuestras actitudes y nuestras decisiones pueden cambiar para bien o para mal el plan divino de Dios. Nuestras decisiones, lo que nosotros decidamos en este tiempo, van a cambiar para bien o para mal el destino de nuestra vida. Amén. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Y es importante que yo reconozca delante de Dios
que si no estoy haciendo la voluntad de Dios, la tengo que hacer. Amén. Es importante eso. Una mala decisión nos puede llevar a vivir fuera de la plenitud de su abundancia y de la perfecta voluntad de Dios. Una mala decisión. Por eso tomemos buenas decisiones. Decirle al que está a tu lado, toma buenas decisiones. Quizás es un trabajo que vos decís, es una bendición el trabajo. Y qué bueno que es una bendición. ¿Y cómo trabajas? De 6 de la mañana a 10 de la noche. Eso no es, yo entiendo las necesidades, pero eso no es bendición. Eso es esclavitud. Trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche no es vida. Yo lo hice, pero son decisiones que tenés que tomar. Vos querés la bendición de Dios, tenés que tomar decisiones. Yo me acuerdo que tenía una célula, trabajaba en seguridad, en American Express, en en Córdoba y 9 de Julio. Trabajaba en la oficina central de American Express, en presidencia. Tenía un cargo bueno, porque estaba en seguridad y con el presidente de la empresa. Pero salía a las 9 de la noche, llegaba a las 10, tenía mi célula a las 10 de la noche yo en casa. Y yo tenía que tomar una decisión. Si era hacer la voluntad de Dios, pues yo quería servir a Dios. Recién iniciaba en el camino, estaba encendido, quería palabra, quería ayudar a la gente, ¿no? Y tenía un grupo como de 10, me veían bajar del colectivo del 56, los chicos, ahí viene Fer. Había un montón de chicos con su Biblia esperándome ahí. Y orando y buscando la voluntad de Dios, tomé la decisión de dejar el trabajo. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Pero sí que nosotros entendamos que para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar alineados y saber que es de Dios eso. Amén. Y consultarle a Dios por sobre todas las cosas. Cada decisión, cada proyecto, cada meta, cada sueño, cada emprendimiento, cada cosa que vos quieras hacer, primero Dios. Primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor tiene que ser el centro. Y el estar en la voluntad de Dios te lleva a la victoria. Moisés y Aarón dijeron, esto me tienen cansado, y golpeó la peña y salió agua. ¿Recibieron el milagro? Sí, recibieron el milagro, porque salió agua de la peña. ¿Bebieron ellos? Todo el pueblo, más de 2 millones de personas, dice que eran. ¿Bebieron las bestias, los animales, los camellos, las ovejas? Pero no era la voluntad de Dios que se hiciera de esa manera. Muchas veces dicen, qué bendición que tengo. Para vos es una bendición, pero para Dios no, porque el Señor ve un poquito siempre. Nosotros en el camino del Señor, cuando estábamos buscando lugar para la iglesia, estuvimos en lugares a punto de firmar ya para poseer ese lugar. Pero Dios nos decía que no era su voluntad. Y volvíamos para atrás, esperando que se haga la voluntad de Dios. Y así nos fue abriendo cada lugar. Los que llevan tiempo con nosotros saben de lo que le estamos hablando, porque es así. Iniciamos en el lugar donde iniciamos, el Señor después abrió otra puerta, después fuimos a otro lugar y hoy estamos acá. Pero siempre te tenés que mover en la voluntad de Dios. Cada decisión que tengas que tomar, joven, adulto, siempre consultarlo a Dios primero. Siempre Dios tiene que ser el primero en saber qué es lo que querés. Qué es lo que querés, qué es lo que estás viviendo. Por eso una mala decisión nos puede llevar a vivir fuera de la plenitud de su abundancia o fuera del propósito divino de Dios. Por eso cada cosa que deseo o quiero hacer, se la tengo que consultar a Dios y saber esperar. ¿No? Saber esperar. No sé si está en la imagen que te pasé ahí. Ahí están los chicos. Hay una imagen que yo le puse. Que estuve buscándola. Como no sé dibujar mucho, yo busqué una imagen ahí para que podamos entender lo que es el camino correcto en el Señor que te lleva a la bendición, y cuando nosotros salimos
y hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso tenemos que saber eso, ¿no? Porque a un hombre de Dios que hablaba cara a cara, te estoy hablando de Moisés, ¿no? Que hablaba cara a cara con Dios, no le perdonó ese error, no se lo perdonó Dios. Y no se lo perdonó. Entonces se quedó fuera. Y yo me preguntaba mientras preparaba el mensaje, ¿qué me queda para mí? Si el que hablaba cara a cara con Dios era el amigo, sentía su presencia, estaba con Él, si nosotros no hacemos y estamos alineados a la voluntad, ¿qué nos queda para nosotros? Pero si nosotros nos determinamos a caminar esa voluntad de Dios, alcanzaremos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y eso es la fe, hermano, caminar en la fe, caminar en su propósito divino, ¿no? Eso nos hace entrar en una dimensión divina. Y en esta enseñanza lo que te quiero destacar, que por más que el milagro se haya hecho realidad, ¿no? Que brotó el agua, que bebieron todos, ¿no? No quiere decir que haya sido la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces tomamos decisiones y porque nos fue bien pensamos que era la voluntad de Dios, como te decía recién? Para que entienda lo grandioso, ¿no? La peña no era lo grandioso, era la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios era que ellos vieran que sí iba a salir agua, pero no era la voluntad de Dios que eso aconteciera, que lo hicieran de esa manera. Por eso lo grandioso es que nosotros esperemos en la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros, que no vivamos en nuestra voluntad, sino en la de Dios. Siempre, siempre, cada día buscar la voluntad de Dios. Proyectos, noviazgo. En este camino largo que llevamos en el camino del Señor, más de 22 años, muchos han venido a preguntarnos, ¿queremos ponernos de novio o queremos casarnos? Y nosotros le damos nuestro punto de vista. Nosotros damos nuestra opinión de parte de Dios. Y cada persona que hizo lo correcto y supo esperar el momento justo, correcto, pudo ver la victoria. Yo me acuerdo de una familia que tenía un problema con sus hijos, ¿no? Rebeldía y cosas así. Y la pastora le aconsejó. Esta hermana trabajaba mucho tiempo, ¿no? Trabajaba mucho tiempo. Y la pastora le aconsejó, le dijo, ¿qué es preferible? ¿Tu hijo que se vaya y que te lo terminen matando en la calle? ¿O que vos estés con él y lo cuides y estés atento a lo que él necesita? Ella tomó ese consejo. Decidió dejar el trabajo. Y hoy su hijo está en el propósito de Dios. Con un trabajo, una vida alineada, bien. ¿Por qué? Porque los buenos consejos y hacer la voluntad de Dios nos lleva a la victoria. En otros casos nos ha pasado que personas que dijeron, yo quiero ponerme de novio, solo decíamos, no, mirá, tenés que esperar y qué sé yo, y fíjense. Y tomaron decisiones apresuradas y cometieron graves errores. Porque no sabés esperar en la voluntad de Dios. Yo sé que todos anhelamos cosas, proyectos, noviazgos, sueños, pero lo mejor es vivir en la voluntad de Dios. Si Dios tiene un plan diseñado para tu vida, quédate bien tranquilo y espera en el Señor que Él va a darte lo que es tuyo. Pero tenés que saber esperar. Decirle al que está a tu lado, no seas impaciente. Se están diciendo mucho, algo que son impacientes todos. Se escucha. Hay que saber esperar. Y este es el año para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es el año, ¿no? Nosotros tenemos que terminar el año agradando a Dios, diciendo, Señor, el 24, el 31, levantar nuestra copa y decir, Señor, esto que tengo en este lugar, mi familia, mi casa, todo lo que anhelé, es porque yo me mantuve en tu voluntad. Mi trabajo, mis proyectos, mis sueños, supe esperar en tu voluntad, Señor. Y este es el fruto de todo aquello que yo quería conquistar. Es así, hermano, no es de otra manera. Lo importante es que el Señor lo sepa primero. Rodéate de gente que sea de bendición,
Quizás nosotros tenemos amistades, yo tengo un montón de amigos, ¿no? Como le decía, pero esos consejos a mí no me llegaban, yo necesitaba un consejo de parte de Dios. Y cuando empecé a llegar a la iglesia, me rodeaban hermanos con un corazón conforme a Dios y yo recibía esos consejos. Es importante que nosotros sepamos escuchar consejos de parte de Dios en las decisiones. Y aunque sean que no digan no, porque muchas veces es no, porque hay que saber esperar, no te enojes. Ah, no escuché lo que quise escuchar, me voy. Eso pasa. Eso pasa. Porque uno quiere que le digan todo que sí. No, está perfecto, mirá. Sí, dale para adelante. No. Esperá, vamos a orar. Conózcanse un poquito más. Sabé un poquito más de la familia, oren. Cosas así, pero no tomar decisiones apresuradas. Porque si no es la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar. Moisés, Aarón, estaban ante la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Le dijo, háblale a la peña. Solo dile, dame agua para toda la gente y para las bestias. ¿Y qué hubiese hecho Dios? Le daba agua. Terminaban de tomar, se saciaban, llenaban sus cántaros y entraban a la tierra prometida. ¿Por qué? No sé qué le pudo haber pasado a Moisés. La queja, la opresión. Muchas veces la opresión nos lleva a correr, no, necesito el dinero, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones, saco un préstamo, no lo termino de pagar más. ¿Cuánto hicieron así? Acá no, acá en la iglesia esta no pasa, como dicen todos. Querés algo, estás impaciente y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo hago, y golpeás la peña, ¡pah! En tus fuerzas. Y el Señor te dice, ¿quién te dijo que hicieras eso? ¿Yo te dije que hicieras eso? Y hay un montón de ejemplos en la Biblia de malas decisiones. Y cuando uno no hace la voluntad de Dios, va al fracaso. Por eso es importante que nosotros podamos entender eso. Que la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. ¿Cuánto quieren hacer la voluntad de Dios? Yo creo que si estamos en este lugar y si vos estás determinado a alcanzar y a proyectar tu sueño, tu meta, tu deseo, aunque estés por primera vez y yo nunca entendí o supe que era la voluntad de Dios, hablar con Él. Pero también tenés que saber escuchar a Dios. Porque el Señor le habló bien claro, Moisés le dijo, háblale a la peña. Y nosotros muchas veces vamos delante de Dios y le decimos, Señor, quiero que me bendigas y que hagas esto y que cambie, y que restaure. Y el Señor dice, pero para un cachito, hacé silencio. Y yo te quiero hablar también. No hables de continuo, no seas repetitivo. Yo quiero que me escuches a mí. Yo quiero que por medio del Espíritu Santo vos sepas lo que yo tengo para tu vida. Planes de bien y no de mal. Pero tenés que saber esperar, iglesia. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Así que, iglesia, te invito a que te pongas en pie. Ahí donde estás. Ponete en pie con alegría. Dale un abrazo al que está a tu lado. Decirle, el Señor tiene planes de bien. El Señor tiene lo mejor. Si estás con tu esposa, decirle, lo mejor está por venir. El Señor tiene el control de todo, porque la palabra de Dios dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios te tiene que generar alegría. El hacer la voluntad de Dios, que hoy estés acá y decís, Señor, yo me voy a determinar a hacer tu voluntad. Vas a ver cómo vas a experimentar cosas maravillosas. Pero tenés que hacer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros nos determinemos. Y algo que me impactaba a mí, que cuando ellos golpearon la peña, sí, bebieron todos, sí. Algo grande aconteció. Todos estaban contentos, menos Dios. El milagro estaba hecho, pero no la voluntad de Dios. ¿Qué estaba hecho? El milagro, pero no la voluntad de Dios. Quizás vos tenés un milagro, pero Dios tiene que saber
Y tenés que preguntarle, antes de ir en busca de vacaciones, quiero cambiar el auto, quiero arreglar mi casa. ¿Es tu voluntad, Señor? Y si es la voluntad de Dios, se te va a hacer fácil. Y no va a ser carga. No va a haber angustia, no va a haber pleito, porque cuando no es la voluntad de Dios se genera problemas, divisiones. Por culpa tuya estamos así, por ahora por esto nos llegó intimación y por aquello nos pasó lo otro y así. Y se genera un problema. Hablale a Dios. No golpees, no vayas a golpear la puerta del prestamista y te diga, mira, no llego. Habla con Dios, decirle, Señor, estoy acá. Dame un recurso, Señor, yo te necesito. Yo sé que vos sos real. Abrir una puerta laboral, un emprendimiento, algo, Señor. Algo tiene que acontecer. Yo no quiero golpear la peña, Señor. Yo quiero hablarte. Estoy acá delante de vos, Señor. Y de esa manera vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la victoria.